La docencia es pasión, la docencia es creatividad, la docencia es experiencia, la docencia es investigación. Ser docente es trascender. Hola, ¿qué tal? Gracias al CIPIE por la oportunidad de estar con ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar un concepto, fundamentalmente me voy a ocupar del plano conceptual que da muchos dolores de cabeza, la tesis. En la actualidad han construido a la tesis en una verdadera pesadilla. Ya sean alumnos de licenciatura, de maestría o de doctorado, podemos pedirle lo que sea, podemos hacer lo que sea, pero si queremos realmente espantarlos, les decimos tu tesis. ¿Y dónde está tu tesis? ¿Y cuándo haces tu tesis? ¿Y ya te titulaste? Y la respuesta es no, yo me voy a titular por créditos de maestría, yo ya encontré una escuela donde no se va a hacer tesis. Es lamentable el espectáculo que tenemos respecto de uno de los grandes productos intelectuales que deberían de estar aportando cada una de las grandes instituciones de las que formamos parte. De esto me voy a ocupar ahora para subrayar que tenemos que enfocarnos en el proceso de investigación para lograr la tesis y no en el producto. En las instituciones están más preocupadas por el escrito, por el número de páginas, por las citas, que por invitar al alumno a leer. La investigación es un proceder perfectamente vinculado a la tesis. Pero empecemos por aclarar los conceptos y luego voy a hablar brevemente del proceder. ¿Qué es una tesis? Lo primero que tenemos que aclarar, muy bien, vamos a empezar por aclarar el primer concepto. ¿Qué es la tesis? ¿Qué es una tesis? He de advertir que este concepto no se crea en las universidades, no surge en ese ámbito, no surgen los procesos de titulación. La palabra tesis ya viene desde Aristóteles, ya aparece ahí. La palabra tesis tiene su lugar en el campo de la lógica, donde se desarrolla la metodología de la investigación. La tesis es una proposición. Esto tiene una acepción muy clara dentro de la lógica. Proposición es un enunciado que puede constatarse en lo teórico o en lo empírico. Es una proposición. En la lógica, proposición refiere a un enunciado que puede constatarse en el plano teórico o en el plano empírico. Si yo digo desde la teoría, la pedagogía y la didáctica son las dos grandes ramas del estudio de la educación, puedo constatar en la teoría para ver si esto es cierto o es falso. Si yo digo, en su mayoría, los alumnos de posgrado tienen graves problemas de lectura, de comprensión, yo puedo constatarlo de manera empírica. Estos dos enunciados constituyen una proposición. Si yo digo, Dios existe, este enunciado no constituye una proposición, porque no puedo probarlo, ni en la teoría ni en el empírico. Los textos religiosos no son teoría. Luego entonces, la tesis es una proposición propia, es del sujeto que la presenta. Tenemos una tesis de Galileo, heliocéntrica, una tesis de Stephen Hawking, del Big Bang. Cada científico, cada investigador va a presentar su proposición, pertenece a él. Esta proposición tiene que ser formulada respecto de un asunto controvertible. Nadie va a decir esto es una corbata, eso no es una tesis, ni constituye una proposición. Tiene que ser respecto de algo que se preste a debate. En el campo de la ciencia, en el campo de conocimiento, las cosas se prestan a debate. Una tesis es una posición propia respecto de un asunto controvertible. La gran clave es que se sustenta con argumentos. En el ámbito de la ciencia, en el ámbito del conocimiento, en los ámbitos académicos, las proposiciones se sustentan con argumentos, no con autoridad. Si yo digo que algo es cierto o que algo es falso, es porque doy razones teóricas o empíricas respecto de eso. Una tesis es entonces el producto de una investigación. Al final, las conclusiones es lo que constituye mi tesis. Es la proposición
respecto de aquello que quería investigar y lo sustento con argumentos teóricos o empíricos. Esto es una tesis, le estamos confundiendo con un documento escrito. La tesis es esto que estoy señalando. Vamos a ver cómo nos va a ayudar otro concepto que es muy próximo y que tenemos que ver la familiaridad de ese concepto. La palabra hipótesis. Observen, es subrayado, que tiene la misma raíz. Tesis, hipotesis. Hipo es inferior o que subyace. Luego entonces una hipótesis es una proposición. Esa proposición es propia. Una condición importante, es documentada. Cuando yo tengo una hipótesis, se constituye o no en hipótesis cuando está apoyada en el conocimiento teórico o empírico disponible. Si la hipótesis está apoyada en el conocimiento teórico o empírico disponible, entonces sí es una hipótesis. Si no es de esta manera, no constituye una hipótesis. Aún así sigue siendo igual, porque es respecto de un asunto controvertible la gran variación de la hipótesis y la tesis es que la hipótesis carece de argumentos. Yo intuyo, puedo pensar que es cierto, pero no tengo argumentos teóricos ni empíricos para sustentarlo. Que quede claro esta diferencia entre tesis e hipótesis. Para lograr una tesis vamos a tener tres opciones. Planteo yo una hipótesis, llevo a cabo una investigación. La primera opción es plantear una hipótesis, llevar a cabo una investigación. Si esa hipótesis se acepta, yo tengo una tesis, porque tengo argumentos teóricos y empíricos para decir que es cierto. Si esa hipótesis se rechaza, yo tengo una tesis. Aunque la hipótesis se rechace, aunque lo que yo intuía se rechaza, tengo argumentos para decir que ese conocimiento que yo intuía no es cierto. Se constituye en una tesis. Las hipótesis no necesariamente se tienen que aceptar. Si se suspende la valoración, ¿qué quiere decir con que se suspenda la valoración? Planteé mi hipótesis, desarrollé todo el diseño con el que iba a plantear la hipótesis, llevo a cabo la investigación, pero se presenta un obstáculo. Estoy trabajando en una escuela, mi investigación, llega una persona y me dice, ¿qué está usted haciendo? Estoy haciendo una investigación para ver si en los niños se presenta eso. ¿Quién lo autorizó? No, pues es mi trabajo. ¿Quién lo autorizó? Nadie. Se suspende. Usted no tiene por qué estar estudiando, esos alumnos no son conejillos indianos. Entonces, ni acepto ni rechazo la hipótesis. Se suspende la valoración y yo tengo argumentos teóricos y en este caso muchos empíricos para decir por qué ni acepto ni rechazo la hipótesis. Otra condición es que se corrige. Yo cuando formulo la hipótesis estoy en un estado de conocimiento. Cuando llevo a cabo toda la investigación, toda la revisión teórica o teórica y empírica, mi estado de conocimiento es superior. Puedo decir que se cambian algunos elementos o algunos conceptos o algunas palabras de la hipótesis. Y yo con eso logro una tesis. Otra posibilidad es que yo plantee el problema o la pregunta de investigación. Doy todo el proceso de investigación y al final doy respuesta a esa pregunta. Yo me planteé cuáles son las principales deficiencias en la elaboración de trabajos de tesis. Hago mi investigación y al final la respuesta constituye una hipótesis. Otra posibilidad de alcanzar una investigación, una tesis, es a través de un objetivo. Planteo un objetivo de investigación. Quiero conocer cuáles son los posgrados que obtienen mejores trabajos de tesis. Me pongo a investigar y al final enumero esos posgrados y obtengo una tesis. Son tres las alternativas a partir de un problema, un objetivo, una hipótesis para lograr una tesis. La tarea, más que llenar hojas y hojas, la labor para lograr una tesis consiste en uno, plantear una pregunta, plantear una hipótesis o un objetivo. Puedo plantear los tres o solo uno. Cuando esté planteado, porque he revisado trabajos previos, porque he revisado la literatura, el segundo momento es idear cómo hacer para darle respuesta a la pregunta. Idear cómo hacer para probar la hipótesis. Idear cómo hacer para lograr el objetivo. Son el primer paso, el segundo. El tercero es darme la tarea de capturar los datos. Esto es
investigar con un objetivo, investigar con un problema, investigar con una hipótesis. Me doy esa tarea y concluida la investigación, generar el informe. Pero el informe se va a generar fundamentalmente cuando di respuesta a la pregunta, fundamentalmente cuando probé la hipótesis, fundamentalmente cuando logro el objetivo, no antes. Y de repente estamos pidiendo que genere el informe y no existe ninguna tesis en ese caso. Vamos a distinguir la tesis del trabajo de tesis. Cuando yo me refiera al trabajo de tesis, entonces sí estoy hablando del documento escrito, posterior a la investigación o a la par de la investigación. La esencia de un trabajo de tesis es justo la tesis. ¿Qué va a contener un trabajo de tesis? Tendré que señalar el punto de partida, el problema, la hipótesis o el objetivo. Después voy a dar la descripción del objeto de estudio. Describir el objeto de estudio desde los expertos, qué es, cuál es su conceptualización, qué elementos lo componen, cómo se estudia, para qué sirve, con qué otros se relaciona, depende del trabajo que yo haya hecho, en qué contexto histórico se ubica. Esto es lo que conforma el marco teórico. Planteo el problema, objetivo y propósito, hago el marco teórico, después, si es el caso, describo el proceso empírico, la encuesta, la medición, la experimentación, la evaluación, presento los resultados y todo eso me permite formular la tesis. Ese es el trabajo de tesis. Los elementos iniciales apoyan la formulación de la tesis. Tesis es exactamente igual a conclusiones. ¿Cuántas páginas tiene que tener un trabajo de tesis? Depende de la complejidad y depende de mi estilo y depende de mi modo de ser sintético o no. Eso es un trabajo de tesis. Entonces, de lo que se trata es de investigar. Hacer una tesis no es librar un trámite. Desafortunadamente, los sujetos están más preocupados por complacer a la autoridad. Y en lugar de hacer una investigación y formarse como profesionales, lo que quieren es liberar un trámite. ¿Cuándo le entrego las primeras 20 hojas? ¿Cuándo les entrego las segundas 20 hojas? Las terceras 20 hojas. ¿Y cuando termino de llenar todas las hojas? Cuidando el APA, porque es una de las grandes preocupaciones. El APA. Quiero aclarar con precisión que el APA no agrega un gramo de cientificidad al trabajo. El APA no agrega un gramo de veracidad al trabajo. El APA no agrega calidad al trabajo. Lo único que hace es que me permite cumplir con las condiciones de formato, pero no es una condición tan sustantiva como haber realizado una investigación. Nosotros vamos a hacer una investigación y lograr una tesis para mostrar de lo que es capaz la institución. Donde yo me formé, los profesionales y los egresados somos capaces de esto en esta institución. Va a ser el trabajo de la institución y fundamentalmente el producto de los docentes. La investigación y la tesis va a estimular la autoformación de los alumnos. La tesis no es lo último que vas a hacer cuando termines tu carrera. Es lo que vas a empezar a hacer cuando termines tu carrera. Porque al terminar tu carrera vas a plantear preguntas, vas a plantear objetivos y vas a plantear hipótesis en tu campo profesional. Estás en tu campo profesional y vas a decir, ¿cómo hago para eficientar la productividad? Estás en tu campo profesional y dirás, ¿cómo voy a hacer para reducir los accidentes? Estás en tu campo profesional y ¿cómo lograr una mejor lectura y comprensión en mis alumnos? Entonces, esta última vez haces una investigación para mostrarnos que eres capaz de plantear una pregunta, formular un objetivo, formular una hipótesis, idear cómo resolverlo, y esto lo vas a hacer el resto de tu vida. Un profesional se plantea preguntas, se propone hipótesis, se propone objetivos para conocer el objeto y después transformar de manera eficiente el objeto, para contribuir a la generación de conocimientos, entre muchas otras cosas. Dejemos entonces de mirar a ello como un requisito. Dejemos de considerar a la investigación como un requisito. Veámoslo como la gran posibilidad de estimular las grandes capacidades que tienen nuestros alumnos.
Contribuyamos entonces, porque sí lo podemos hacer, porque tenemos que confiar en nuestra institución, en nuestros maestros y en nuestros alumnos. Podemos contribuir significativamente a la generación del conocimiento. Que cuando alguien visite nuestra escuela, digamos, aquí tenemos todas las tesis de nuestros alumnos, aquí tenemos las afirmaciones que cada uno de ellos ha hecho para contribuir al conocimiento. Tenemos grandes posibilidades y grandes potencialidades entre nuestros alumnos y nuestros maestros para contribuir a la generación de conocimiento y a la construcción de una gran nación. Dejemos de mirar a la tesis como un requisito. Muchas gracias.